Aquí desde el sitio arqueológico de Cajamarquilla venimos a un nuevo programa de crónicas y cartografía. Esta vez vamos a visitar el sitio y vamos a entrevistar al arqueólogo Rafael Segura y George Chauca. Entonces acompáñenos en esta nueva aventura. En presencia del arqueólogo Rafael Segura, excavado acá en Cajamarquilla, en el sitio Tello y también Villar Córdoba, nos va a explicar un poco primero la ubicación del sitio y después revisar el sitio ya del complejo Cajamarquilla. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si nos puedes explicar un poco la ubicación de Cajamarquilla. Bueno, en este plano, en este mapa bastante simplificado de Lima, básicamente tendríamos que ubicarnos con relación al río Rima, que es el río central entre el Chillón al norte y el Lurín al sur, y el sitio de Cajamarquilla se ubica en una zona que nosotros consideramos que es clave, valle adentro, en lo que llamamos aproximadamente el Valle Medio, el inicio del Valle Medio. Generalmente los arqueólogos dividimos los valles en tres grandes bloques. El Valle Alto, donde se colectan las aguas, corresponde a la zona que llamaríamos serrana. El Valle Medio, que corresponde a un encallejonamiento del río, pero muy apreciado en épocas antiguas por su buen clima hasta ahora y también por sus cultivos. Y finalmente el Valle Bajo, que corresponde a toda la llanura aluvial, donde se expande hasta el borde del mar, también apreciado por los cultivos. Muchos de los sitios grandes, como Pachacamac, por ejemplo, se ubican en la zona del litoral, aprovechando la zona de Valle Bajo. Cajamarquilla es uno de los pocos sitios, quizás el único en el Valle del Rima, que por sus dimensiones, 140 hectáreas aproximadamente, ocupa un lugar inusual para un tamaño de ese tipo, ¿no? Cajamarquilla se ubica en lo que llamamos el cuello del Valle Medio. Entonces vamos a ver en detalle ya el complejo de Cajamarquilla. Rafael, de lo que más o menos se conoce de Cajamarquilla, acá se ve que es un sitio bastante grande, que además está junto a una quebrada seca y que en épocas de lluvias tiene agua, y además también se ve que está cerca al terreno agrícola. Vamos a conversar un poco sobre la ocupación, ¿no? Se sabe que el complejo Villar Córdoba es de la época del intermedio temprano, cultura Lima, y el complejo Tello se habría iniciado en el intermedio temprano y después una ocupación del Horizonte Medio. Entonces vamos a conversar eso y aclarar los conceptos. A ver, explícanos primero, y tú que los has excavado además, ¿no? Bueno, esta zona, en general la zona, como nos acabas de mencionar correctamente, básicamente se define por dos elementos de agua fundamentales. La quebrada del Huaycoloro de Jicamarca, que desemboca en el río Rímac, y un canal moderno que hasta ahora se puede ver y que es muy pequeño, que se llama el Canal de Nievería, pero que algunos arqueólogos, yo también pienso, este canal es un canal prehistórico, prehispánico. Entonces el sitio es clave porque está en dos zonas que potencialmente podrían haber proporcionado agua. El sitio está organizado en varios grupos que los arqueólogos han denominado con distintos nombres. Villar Córdoba es efectivamente lo que llamaríamos el conjunto más grande y quizás el más antiguo. Sabemos que se trata de un edificio que tiene aproximadamente una forma en L. Es una pirámide que alcanza casi 20 metros de altura, y se encuentra enmarcada dentro de grandes muros perimetrales que apenas se pueden ver como sinuosidades en el terreno realmente. El sitio ha sufrido mucho por la venida de agua. Quizás la fotografía muestra como una serie de líneas
que están delatando escorrentías o huaicos que han caído en la antigüedad. Por eso es que su estado de conservación está mucho más dañado con respecto al sitio. Las excavaciones aquí han demostrado que las ocupaciones con cerámica se inician con la cultura Lima, de fines del periodo intermedio temprano y comienzos del Horizonte Medio. Hay una cosa que aclarar. Las culturas no respetan los cajones de las cronologías, ¿no? Hay culturas que están en el intermedio temprano y pasan al Horizonte Medio. Este es el caso de la cultura Lima. Entonces, ¿tenemos acá ocupación del Horizonte Medio? Probablemente sí, pero la cultura es Lima. ¿Okay? Antes de que continuemos por acá, se puede ver una característica de las pirámides Lima, que es primero que es bastante grande, se puede ver por los demás complejos, y otra que son como estas plataformas muy grandes como escalonadas, y en este caso una especie de L, y tendría cierta relación o parecido con otros sitios de la época Lima como la Huaca San Marcos, por ejemplo, o la Puyana. En efecto, así es. Parece que acá tenemos un patrón Lima, que estuvo en uso y que fue muy popular. Básicamente se trata de un edificio alargado que tiene, la fotografía no lo muestra bien, pero en verdad tiene una suerte de ampliación hacia su lado derecho. Asumimos que la pirámide estaba orientada de esta forma, ¿no? Del noreste al suroeste, al sureste. Tiene una serie de plataformas pequeñas hacia el lado derecho y se caracteriza por una plataforma aquí, grande, adosada. Eso se observa claramente en la Huaca San Marcos. En Puyana, dado el daño que ha sufrido la pirámide, es un poco difícil de establecer esta plataforma lateral, pero la forma general, recordando una L, es bastante clara. En cuanto al el otro edificio Lima que conocemos se llama el conjunto Julio Cetello, está mucho mejor conservado. Es una pirámide que ha sido trabajada por varios arqueólogos. Básicamente consiste de un cuerpo de plataformas mucho más pequeño y menos alto que Villar Córdoba. Se caracteriza por una serie de plazas laterales. Resaltan estas plazas frontal donde ha habido excavaciones, quizás podamos hablar después acerca de los hallazgos en esta plaza delantera importante. Una serie de recintos posteriores donde se encuentran silos o grandes pozos de almacenamiento que son muy famosos en Cajamarquilla. Y luego de la ocupación Lima, parece que hay una ocupación durante el Horizonte Medio, probablemente en los siglos 9 o 10, pero muy débil. La siguiente fase es lo que se conoce como cultura Ichma en arqueología del Perú, en arqueología de Lima, y esa cultura, la gente Ichma, sí parece haber hecho cambios y divisiones sustanciales dentro del gran complejo, ¿no? Ahora, ¿se parece esta pirámide a alguna otra pirámide que tenemos en Lima, al menos en su diseño? Tiene una semejanza con un sitio que se llama Cerro Culebras en el Valle del Chillón, ¿no? Justamente hay fotografías o dibujos que pueden facilitar la comparación. Entonces resulta que tenemos en Cajamarquilla dos grandes conjuntos Lima, uno con forma en L, tiene réplicas en otras partes del valle, y uno con esta forma aproximadamente trapezoidal, por la forma en que está cercada, que podría también tener semejanzas en otros sitios de Lima. También dentro de esta ocupación Ichma destacan estos complejos como el laberinto. Bueno, Siasteri no sé si es de la época, pero estos son los que más destacan. Sí. Por ejemplo, de este sector, ¿eran similares? No. Hay acá, parece que hay cierta división en la planificación del sitio. Quizás se puede observar aquí una sombra alargada que es un gran muro divisorio que parte al sitio, al menos en esta porción sur, en dos grandes sectores. La arquitectura no es idéntica entre este sector de aquí y este de aquí, pero esto lo estamos planteando a partir de un análisis de la fotografía aérea. Necesitamos muchas más excavaciones aquí. Lo que ha sucedido en Cajamarquilla es que las investigaciones se han centrado en los grandes conjuntos piramidales, principalmente estas dos, y hemos olvidado un poco o dejado de lado estas edificaciones de acá. ¿Por qué este complejo se le denomina Villar Córdoba?
Bien, ha recibido el nombre de un conocido, ilustrado sacerdote peruano, Pedro Villar Córdoba, quien hizo investigaciones. Él era un autodidacta, no era un arqueólogo de formación. Estamos hablando de la década de 1930, ¿okay? La primera mitad del siglo XX, muy dedicado a la arqueología y al registro y documentación de sitios arqueológicos en el Valle del Rímac, que ha resultado de la superposición de varios tipos de estructuras y ocupaciones, siempre con una plaza delantera pequeña, la pueden ver aquí, ¿no? Y el ingreso se hacía, como comentaba hace un rato, de este lado, de tal manera que uno pasaba por esta plaza, luego seguía por un corredor y podía acceder a los ambientes que constituyeron esta suerte de plataforma. Parece que en tiempos Ichma la plataforma fue reusada, pero como un cementerio. Es algo similar a lo que ocurre en Huaca San Marcos, donde la plataforma lateral contiene muchos cementerios del periodo Ichma. Pero el original es Lima. El original es Lima, aquí es Lima, claramente. Frente al aviso del Ministerio de Cultura, ¿no?, que indica el área intangible de Cajamarquilla, tenemos el complejo Tello, que es el que está en este sector, y se ve una plataforma en la parte superior y en esta parte baja una plaza. Entonces, con el arqueólogo Rafael Segura vamos a ingresar a este complejo Tello por, como nos ha indicado el arqueólogo, la puerta, que es la que tenemos en este extremo de acá. Y vamos a ver que se cumple lo que pasa en muchos sitios prehispánicos, que el ingreso, por ejemplo, a la plaza no es directo, sino tiene como una especie de burladero o registro que no me deja ver, o sea, tengo que entrar de costado. Y bueno, otra cosa que también se nota acá, como también se veía en Puruchuco, es que el ingreso no es por la parte central, sino es más bien por un extremo, por una esquina. Esas edificaciones o esa actividad ritual luego fue cubierta por los mismos limas, sellada con pisos. Probablemente el sellamiento también fue ceremonial, porque encontramos quemas que son muy distintivas de esta zona. Y tiempo después habrían venido los Ichma y entonces aplanaron el área para construir su plaza. Ya, pero al aplanar, destruyeron el circuito de acceso hacia la pirámide. Entonces cortaron lo que habría sido una serie de rampas, ¿okay?, que habrían llevado hacia, al menos una rampa que habría estado en esta zona de allá, pues, que conectaba con ese ingreso que se puede ver en la pirámide. Bueno, estamos en la cima de la pirámide Tello, más pequeña que la pirámide Villar Córdoba. Aquí la misión italiana, liderada por el arqueólogo Sestieri, Pellegrino Claudio Sestieri, en la década de los 60 y comienzo de los 70, hizo excavaciones importantes. Para empezar, lo que esas excavaciones y otros proyectos posteriores aclararon es que la cima de la pirámide, donde estamos parados nosotros, en verdad es un relleno muy grueso de yapana o de bloques de sedimentos cortados. Acá se puede observar, digamos, esto es moderno, pero en verdad está escondiendo, ¿okay?, los diferentes niveles de relleno prehistóricos, y nos permite observar también el tamaño del muro, casi unos 5 metros, ¿ya? Entonces habría que imaginar un gran recinto coronando esta edificación con unos muros muy altos. Y lo que ha sucedido después con el tiempo es que a través de diversas etapas de relleno se ha ido sellando la edificación. Pero en la época prehispánica también. Pero en época prehispánica, ya, ¿no? Y en época prehispánica también, cuando ya esto había terminado de ser rellenado y posiblemente ya el uso de la pirámide había perdido ya actividad, esto ya estaba... El hecho de sellarlo, que ya no haya más actividad, nos está indicando pues que ya la pirámide perdió prestigio. Por la época Lima, Lima. Exacto, de la época Lima. Ya. Entonces, posteriormente, individuos de otra afiliación cultural, ya del Horizonte Medio, llegan y construyen estas edificaciones o cámaras mortuorias, que se atribuyen a el Horizonte Medio, repito, y contienen elementos estilísticos de tipo huario relacionados con huari, ¿no?, o ayacuchano. Estas tumbas fueron excavadas por el licenciado Juan Mogrovejo en el año 97 y lamentablemente estaban huaqueadas, alteradas.
pero se pudo recuperar vasijas, algunas completas, que están ahorita en custodia en el Museo de Puruchuco, y que sin duda revelan que sí, hubo una actividad o hubo gente aquí del Horizonte Medio, no propiamente Lima, de filiación vinculadas con influencias huari, que practicaron sus entierros, pero cuando la pirámide ya estaba sellada y acaso ya abandonada. Entonces allí a veces hay una confusión. El hecho de encontrar cerámica huari puede llevar a pensar que la edificación en su época de auge era huari. Claro. Pero en este caso no funciona así. Bien, George, ahora estamos en el interior del centro de interpretación. Este ambiente, por ejemplo, dime cómo funciona y para tus actividades. Bueno, este ambiente lo utilizamos para una parte de las actividades que tenemos. Este año, aquí en el centro nos hemos propuesto trabajar con los 3 años de escolaridad básica, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. Ahora estamos con primaria, bien, al cual hemos elaborado una actividad que cuenta con 3 partes. Una de las partes de este taller que desarrollamos aquí tiene que ver con la gente de Lima, ¿no? Que estuvimos hablando hace un momento, los que fundaron Cajamarquilla. Aquí los alumnos ven algunos elementos propios de esta población antigua, ¿cierto? Y les voy contando cómo eran sus ceremonias, cómo se acercaban a los dioses, qué cosas hacían. Siempre nuestro objetivo es que ellos comiencen a entender que la población no ha cambiado mucho en sus necesidades, en su interacción, sí en las formas, obviamente, ¿no? La cerámica aquí que estamos viendo, pues no es la que utilizamos, ahora utilizamos plástico, vidrio, ¿no? Entonces, Bueno, por aquí estamos visitando con los chicos, mostrándoles un poco el orden que ha debido tener la ciudad, ya. ¿no? Y, Tú puedes ver aquí una calle. bueno, yo lo que veo es este graffiti. ¿Qué te dicen los chicos cuando ven esto? Bueno, primero se sonríen, Ya. ¿no? Pero como ya antes de llegar acá hemos hablado sobre la fragilidad de Cajamarquilla, algunos pues quedan desconcertados, ¿no? Porque la verdad que no entienden para qué venir hasta aquí a poner el nombre, ¿no? Normalmente esto tiene razón de ser en su vecindario, donde todo el mundo camina y ve, ¿no? George, estamos en este momento en el complejo Laberinto, que se llama así porque los ambientes internos están aparentemente en un desorden. Y bueno, actualmente lo vemos en buen estado porque en su momento, en los años 60, fue reconstruido por el doctor Arturo Jiménez Borja. Entonces, con George nos va a hacer en estos momentos una visita al sitio. Por ejemplo, acá vemos la plaza principal y en este momento que vamos a pasar a este espacio, Sí. vemos que no es un acceso directo, sino hay el tema del burladero, ¿no? Sí, es cierto. Y cuando sigamos recorriendo vamos a ver lo mismo. Nunca es un acceso directo. Sí. Siempre hay que estar dando la vuelta. Acá está. O se va Está clarísimo. ajustando, claro. Yo estoy pensando que esto es como una especie de sistema de seguridad, ¿no? Ya. Si bien es cierto, está abierto para el público, pero no para todos, ¿no? Siempre están guardando evitar que las personas entren libremente. Sí, por ejemplo, este ambiente se parece al que acabamos de ver, solo que este es a menor escala. Sí, es cierto. Este es de menor escala. Y lo que les sugerimos a los alumnos es pensar en los líderes como ahora, ¿no? Uno tiene personas más cercanas, otros más alejados, necesita privacidad con la gente más cercana porque necesita apoyo, ¿no? Un líder no lidera solo, basta con su figura, eso es imposible. Y antes debió ser parecido, por eso es que cuando uno está recorriendo este laberinto, lo que va a encontrar es un programa arquitectónico que está manifestando esa necesidad de estos personajes antiguos, ¿no? Es claro, este espacio es igual, tienes la distinción a partir de las alturas, ¿no? Donde estamos más bajo y la parte alta. Ya. Y es pequeño porque creemos que congregaba a la gente más cercana al líder, ¿no? Y seguramente hablaban de cosas trascendentales para su reproducción, para la vida diaria, ¿no?
quizás negociaban o intercambiaban cosas, o algún ritual que los hacía diferente a otros, ¿no? Porque eso también es un mecanismo de distinción, ¿no? No solo los vestidos, ni los elementos suntuosos, collares, también el hecho de participar en ciertos rituales te da cierta distancia con respecto a los otros, ¿no? Acá en el centro mismo del complejo Laberinto, despedimos el programa hasta una nueva oportunidad, de Crónicas y Cartografías.